Buenas, ¿cómo están? Eh, Se me ocurrió hacer este programita que está ahí en pantalla y que lo puedan ver cómo funciona, que es básicamente un movimiento que se da bueno, a través de perseguir un poco, es como que va persiguiendo el mouse, ¿no? Esa es la idea. ¿Qué estamos haciendo? Bueno, tenemos un canvas. Uy, banquen que saco esto, porque pasa eso raro. Bien. Tengo el canvas y tengo una pelotita que se muestra en una posición, ¿no? Tiene una posición X e Y, ¿no? Como todas las que venimos haciendo hasta ahora. Que va a representar el centro de esta pelotita. Luego yo voy a tener el mouse en una posición determinada, ¿no? Que va a ser una posición, le vamos a poner, llamarla MX y MI, ¿está bien? Yo en relación con estas dos informaciones, lo que calculo es una velocidad. La velocidad en X y una velocidad en Y. ¿Cómo la calculo? Y bueno, la calculo en relación con la diferencia que hay entre los componentes X e Y, tanto de la pelotita como del mouse. ¿Cómo sería esto? Bueno, vamos a verlo en el código. Vamos a borrar todo lo que hice y vamos a empezar de cero. Vamos a dejar solo esto. Miren lo siguiente. Yo voy a declarar variables para la posición y para la velocidad. Voy a declarar solamente el background. Y le voy a decir que la posición inicial de la pelota va a ser el centro de la pantalla. Luego la imprimo. ¿Está bien? Esa es mi pelotita de 100 píxeles de ancho por 100 píxeles de alto. En este caso está hardcodeado porque no tengo ganas de hacer otra cosa. Si yo quiero mover esta pelota, lo mejor que podría llegar a hacer es decirle, que a la posición en X cambie en relación con la velocidad, ¿no? Decirle que le sume la velocidad en X. Lo mismo con la posición en Y. Que la posición en Y cambie en relación con la velocidad. Que le sume la velocidad. Como la velocidad, en este caso, en ambos componentes todavía es 0, no veo que se mueva. Pero yo lo que voy a querer calcular es esto. Bueno, que se mueva en dirección hacia donde está el mouse. Me tomo un mate. Bien. Fíjense esta situación que yo tengo acá. Si yo quiero mover la pelota en esta dirección, ¿no? Yo lo que voy a tener que determinar es una velocidad en X y una velocidad en Y determinada. Hay una cuentita que es bastante universal, que se usa mucho en vectores matemáticos, que es decirle, bueno, allá donde yo tengo que ir, hacia allá quiero ir, digamos. La cuentita establece más o menos eso. Yo lo que necesito saber es, básicamente, digamos, si yo quiero moverme de acá hasta acá, yo lo que voy a tener que sumarle a esta posición es esta distancia en X y esta distancia en Y, ¿no? ¿Cómo puedo calcular ese valor? Bueno, básicamente esta distancia va a ser en X, vamos a calcularla en X, ¿no? Esta distancia es el componente en X de este punto menos el componente en X de este, ¿no? O sea, esta distancia o la distancia en X, va a ser igual a la posición del mouse en X menos la posición de la pelotita. ¿Se entiende? Esto sería X. Esta sería la distancia en X. Y esto sería... todo esto sería la posición del mouse en X. Si yo a toda esta posición del mouse en X le resto la de la pelotita, yo voy a obtener esta distancia.
Si yo a la velocidad le digo, che, que la velocidad sea igual a la distancia, en una ejecución del draw yo voy a poder avanzar todo esto en X. ¿Está bien? Yo posiblemente no quiera eso, quiero que, yo, en el ejemplo, yo lo que fui haciendo es acercarme una porción de esto. Ahora vamos a ver cómo se hace. Luego, en Y va a pasar exactamente lo mismo. Yo lo que tengo que calcular es cuál es esta distancia, la distancia en Y. La distancia en Y la voy a calcular como lo mismo. ¿Hacia dónde quiero llegar? Yo quiero llegar al mouse Y y le quiero restar, le tengo que restar en dónde estoy. En este caso estoy en la posición Y, que es esto que tenemos acá. Como vemos, yo le estoy restando algo que es mucho más grande que lo que tenía antes. Entonces este valor va a dar negativo. Y la verdad que es así. Yo me tengo que mover hacia arriba. Entonces este valor va a dar negativo y esto va a estar bien. Digo, va a valer negativo en esta situación. Y eso va a estar bien. Vamos a calcular esto. Vamos a calcular la distancia en X que se tiene que mover. La distancia en Y que se tiene que mover. Y luego la velocidad. Vamos a decirle que sea. La velocidad en X sea la distancia que tiene que recorrer dividido, no sé, supongamos 50. ¿No? Entonces va a recorrer en cada ejecución del draw un pedacito de esa distancia que tiene que recorrer para llegar hasta donde llega, hasta donde debe llegar. Y en Y, la velocidad en Y va a ser la distancia en Y dividido 50 también, por ejemplo, ¿no? Vamos a calcular primero la distancia. Vamos a calcular, vamos a establecer dx y dy como dos variables de float. Entonces voy a decirle, che, la distancia en X, decirle, ¿dónde quiero llegar? Bueno, yo quiero llegar hasta el mouse X. ¿Y dónde estoy? Estoy en la posición en X. ¿No? Esa es la diferencia. Esa es la distancia. Si la distancia es positiva, significa que el lugar a donde yo tengo que ir está más a la derecha. Y si la distancia es negativa, significa que va a estar para allá. Entonces el signo es justo lo que yo necesito para la velocidad. Así que esta cuenta me viene de 10. Para Y va a pasar lo mismo. La distancia en Y va a ser igual al mouse Y menos la posición en Y. Si la distancia que yo tengo que recorrer me da un valor negativo, significa que la distancia en Y que tengo que recorrer es negativa, significa que yo tengo que ir hacia un lugar que está más arriba. Por lo cual me sirve que la distancia sea, que la distancia me dé un valor negativo, porque la velocidad va a tener que ser negativa, va a tener que ser para arriba. Entonces ahora sí, con estas distancias yo puedo calcular la velocidad. La velocidad en X yo la puedo calcular como la distancia que tengo que recorrer dividido una cantidad. Vamos a decirle, no sé, que esa cantidad, vamos a ponerle a declarar una variable entera, una float, vamos a llamarla pasos, ¿no? La cantidad de pasos que va a tener que hacer para llegar, un divisor. Un divisor. Que vamos a ponerlo en 50. ¿Está bien? Float. Entonces decimos que de esa distancia que tiene que recorrer en X, ¿no? La divida por 50 en este caso y que le asigne eso a la velocidad. A ver, ¿van a ser 50 pasos que va a ser? No, van a ser bastantes más porque yo de cada distancia que tenga que recorrer la voy a ir dividiendo por 50 y voy a avanzar ese pedacito. Pero eventualmente voy a ver que llega a su posición final. O sea, voy a ver que los primeros pasos son más grandes y los últimos pasos son cada vez más lentos, ¿no? Porque la velocidad va a ir disminuyendo. Bien, la velocidad en X va a ser esto y la velocidad en Y va a ser la distancia que tiene que recorrer en Y dividido
el divisor este que yo establecí. Si yo supongamos que mi divisor es 1, yo no voy a ver mucho. Voy a ver que la pelota se mueve siempre en relación con el mouse. Porque claro, avanza todo lo que se puede avanzar. Es toda la distancia que se separa la pelota del mouse. Es recorrida en cada ejecución del draw. Entonces simplemente veo que la pelota sigue el mouse. Pero si yo le digo, che, no, no recorras todo. O sea, esto es el divisor, ¿no? No recorras todo en un solo paso. Recorrelo en 50 pasos. Yo veo que se va acercando cada vez más hacia el final de su recorrido. Y eventualmente se detiene, pues ya no tiene más que recorrer. Bueno, yo podría decirle que lo haga en 10 pasos y va a ser mucho más rápido. Sin embargo, veo que son muchos más que 10 pasos, ¿no? O sea, si yo cuento todas las posiciones que avanza son más, pero bueno, cada vez que... En realidad ese número representa qué fracción del recorrido recorre en cada ejecución del draw, ¿no? Es eso. Pero como ven, esto tranquilamente podría ser algo así como como la forma en que se mueve, no sé, un misil, ¿no? Dentro de un juego. Un misil que te va siguiendo dentro de un juego, te tenés que escapar o juntar cosas juntar objetos dentro de un área y hay una, no sé, en este caso podría ser como una víbora, ¿no? que te va buscando, pero que en este caso te busca sin no como el Snake, ¿no? Que es dentro de una grilla, ¿no? Acá se saltea toda la grilla y te sigue siempre para donde vayas. Bueno, quería mostrarles esta forma de armar un movimiento. Lo bueno de esto es que estamos calculando las posiciones en relación con la velocidad. Entonces yo tranquilamente podría decirle, no sé, acá donde hago la división, establecer alguna relación loca entre la velocidad en X, velocidad en Y. Por ejemplo, que la velocidad en Y sea mayor que la de en X. Entonces vos te podés escapar en X bien, pero en Y te va a buscar más rápido. A ver, dividido. A ver. Yo en X me puedo escapar, pero en Y no. Me viene a buscar rápido. Qué sé yo. Es una forma de hacerlo. Digo, tener por un lado la distancia, por otro lado la velocidad, es algo bastante bueno. Por ejemplo, yo podría decirle, che, hacelo bastante rápido, hacelo de 10. ¿No? O sea, hace pero decirle que la velocidad nunca sea mayor que tantos píxeles por vez, por ejemplo. ¿Cómo hago eso? Le pongo un límite. Che, la velocidad en X que el máximo, asignarle un máximo entre la velocidad actual y 5. ¿Está bien? Si la velocidad actual es mayor que 5, quedan 5. Oh, mirá qué loco. Funcionó mal. Velocidad. Bueno, nada. Olvídense de esto último que hice. Esa función matemática debería estudiarlo un toque. Nada. Este movimiento de persecución, ¿no? O sea, que me va siguiendo el mouse, posiblemente les sirva para hacer algo. Listo, queda acá. Es un video bastante cortito. Hasta luego.